Cuando Julian me empujó hacia otro hombre por 9ª vez, ya no me quedaban lágrimas. Simplemente saqué el libro de cuentas y pagué todas las deudas que le debía. Luego, borré cada rastro de nuestra vida juntos y huí en la oscuridad de la noche. Ese día, Julian, que me había despreciado por completo, canceló repentinamente nuestra boda y gastó toda su fortuna buscándome. Bajo la intensa lluvia, se arrodilló frente a mí desesperado, rogándome que regresara a casa. Para su sorpresa, retrocedí, con la mirada ni alegre ni triste, feliz boda. Como desees, nunca más te molestaré. Después de tramitar el papeleo de la visa, observé con calma a Julian, que ya dormía profundamente. Como si estuviera bajo un hechizo, extendí la mano y presioné suavemente su sien hasta que su ceño se suavizó. En el siguiente momento, Julian abrió los ojos. ¿Cipeta? No había calidez en su mirada, y su tono era indiferente. Pero sabía que, una vez despierto, esta calma no duraría. Cipeta, ¿te sientes disgustada? ¿Eres un animal? ¿Te preparé el almuerzo por la mañana y todavía tienes hambre ahora? Al decir eso, me di cuenta de que el dolor en mi estómago, causado por el exceso de alcohol, se había extendido silenciosamente sin que lo notara. Era la 9ª vez que Julian me vendía a otro hombre. La 9ª vez que me usaban como escalón para el ascenso de Lumina. En el estudio había un libro de cuentas, detallando todos los gastos que Julian había pagado para mi crianza durante los años. Sabía que me había beneficiado del amparo de la familia Julian, y estaba preparada para pagar el precio por él. Pero cuando finalmente llegó el día, ni siquiera pude esbozar una sonrisa. ¿Por qué actúas como si estuvieras medio muerto otra vez, tratando de hacerme sentir lástima por ti? Cipeta, ¿acaso ansías tanto el amor? Sus palabras crueles perforaron mi corazón como una hoja afilada. Al final, todo fue culpa mía. En mi 18º cumpleaños, tomé una decisión imprudente. Me entregué a Julian, mi benefactor. Después de que mis padres fueron dañados en secreto, Julian comenzó a apoyarme, pagando mi educación y gastos de vida. Siempre que lo extrañaba, cruzaba el océano para estar conmigo. Si le decía que me gustaba, casi me entregaba su corazón. Así, desde joven, creí que nadie se preocuparía por mí más que él. Pero destruí esa felicidad yo misma. Julian comenzó a llamar a Lumina, preguntándole suavemente su opinión sobre la casa de bodas. El tarro en forma de estrella en la esquina del escritorio estaba casi lleno, y Julian jugaba con las estrellas sobresalientes, desplegándolas con calma. Entonces vio el contenido. Lo había amado tanto tiempo, y cada día sin respuesta, escribía una nota de amor y la guardaba en ese tarro. No, jadeé sorprendida. Julian esbozó una ligera sonrisa, sus ojos llenos de una malicia inconfundible. Al instante siguiente, sacó un encendedor del bolsillo. Clic. La llama consumió todo el instante, incluyendo lo que parecían 5 años de amor que había guardado. Pero no pude hacer nada. La tristeza era abrumadora, y todo lo que pude hacer fue morderme el labio inferior, evitando gritar. Por cierto, te compré una casa en West End. Julian no tenía idea cuando colgó el teléfono. Me miró, su mirada tan oscura como la tinta, ocultando emociones que no podía comprender. Está bien, lo sé. Asentí, forzando una sonrisa peor que llorar. Julian entonces dijo, Cipeta, tienes buen gusto, así que dejaré el diseño de la casa de bodas en tus manos. Lo miré incrédula. Julian, ¿por qué tienes que humillarme así? Mis rodillas cedieron, casi perdí el equilibrio. Julian se apresuró al instante, extendiendo la mano. Su sombra se entrelazó con la mía en un instante. Entonces, con fuerza repentina, me empujó al suelo. Julian me miró desde arriba. Cipeta, estás bloqueando mis fotos de boda con Lumina. Para cuando terminé de empacar, ya era tarde en la noche. A lo largo de los años, Julian me había dado tantas cosas, y había tantos recuerdos entre nosotros. Ahora, intentar borrar mi presencia de esta casa era una tarea difícil. Medio mes de insomnio me había dejado exhausta y somnolienta. Simplemente no podía más,
colapsando en la cama de la habitación de huéspedes y cayendo en un sueño febril e inquieto. En medio de la noche, la sed me despertó, y la luz en la habitación de Julian seguía encendida. «Julian, ¿crees que me veo bien con este vestido?» Lumina sonrió, sus rasgos hermosos aún más destacados. Observé impotente mientras sacaba mi vestido de 18 años del armario. Era un vestido que Julian había hecho para mí, una creación única. Desde el diseño hasta la confección, tomó medio año, y sus manos estaban llenas de ampollas por toda la costura. Julian se quedó congelado un momento antes de agarrar inmediatamente el vestido de ella. «Lumina, no toques esa ropa». Por un breve momento, mi corazón se relajó, pero no pude evitar un pequeño tosido. El sonido era débil, pero pareció encender la ira de Lumina. Comenzó a llorar sin control. «¿Por qué no puedo, Julian? Prometiste que esta sería nuestra casa de bodas, y todo aquí es mío». Julian se detuvo, en silencio por un momento, luego abrazó a Lumina y la besó para silenciar sus murmullos. «Lumina, la ropa de Cipeta no te queda. ¿No crees que este patrón es demasiado anticuado y pasado de moda?» La acarició suavemente en la espalda. «Mereces lo mejor del mundo. Usar esta basura, ¿no temes que disminuya tu valor?» Así, todo por lo que había luchado era solo basura a sus ojos. Separada por una pared, presioné mis manos sobre mi boca, temblando incontrolablemente, mis lágrimas cayendo sin parar. Tal vez fue porque finalmente decidí irme, pero después de llorar, no sentí tanto dolor como había imaginado. Dormí profundamente el resto de la noche, como si alguien hubiera reemplazado suavemente la toalla fría sobre mi frente. A la mañana siguiente, cuando bajé, Julian ya sostenía a Lumina en sus brazos, suavemente animándola a beber leche. Alguna vez, él había hecho lo mismo por mí. «Buenos días, Julian». Volví a la realidad y sonreí débilmente. «Hoy es un buen día. El tío y la tía van a salir de cita». Mencionándolo, saqué rápidamente mi teléfono y busqué los mejores lugares románticos. Julian levantó la vista, sorprendido por lo rápido que había aceptado las cosas. Después de todo, una vez hice un escándalo durante medio mes solo para evitar llamar tía a Lumina, recurriendo al hambre y autolesionarme. Al final, Julian perdió la paciencia y permitió que Lumina me enviara al hospital mental. Cuando abrí los ojos, estaba rodeada de paredes blancas. Cuando los cerraba, todo estaba oscuro. Sin comida significaban inyecciones de nutrición, sin agua alimentación forzada por sonda. Esa vida era demasiado dolorosa, y nunca quise volver a pasar por ella. Julian se detuvo un momento, luego dijo, «Deberías haber tenido esta realización antes, o no habrías traído todo este sufrimiento sobre ti misma. No hice que el chef preparara desayuno para ti. Ya que estás despierta, solo toma tu equipaje y vete». Su impaciencia era evidente en sus ojos mientras hablaba. Lumina, jugando con sus uñas rojas brillantes, abrazó el cuello de Julian después de ver la escena, plantando un beso en su rostro. Con una sonrisa arrogante y despectiva, se burló, «No te preocupes, Cipeta. No hace falta molestarse». En ese entonces, Cipeta no entendía y causaba muchos problemas al tío y la tía. «Me disculpo ahora». Lo dije sinceramente, inclinándome aún más. Sentí que les debía una disculpa todo este tiempo. Después de todo, mi mera existencia había causado muchos problemas en su amor. Luego, con una maleta pesada que parecía más grande que yo, salí cojeando. Julian, sosteniendo a Lumina, me observaba moverme lentamente. De repente, la empujó al suelo, dio unos pasos rápidos y cerró la puerta de golpe con un fuerte estruendo. Podía sentir claramente que la furia de Julian aumentaba de nuevo. Pero, ¿por qué? Si desobedecía, se molestaba, si obedecía, también se molestaba. No podía entenderlo, así que me dirigí a la casa al oeste de la ciudad. Siempre supe que Julian era meticuloso, pero nunca esperaba que llegara a tal extremo. Las fotos en la pared, los parches de algodón en las esquinas de la mesa. Todo en la casa parecía un cuento de hadas. El futuro con el que habíamos soñado juntos,
Él me estaba ayudando a hacerlo realidad. Si fuera la antigua yo, probablemente estaría feliz e incluso entretendría algunos pensamientos innecesarios. Pero ahora, todo lo que sentía era una carga. Después de un rato, saqué el libro contable que había traído de casa y calculé desde el amanecer hasta el anochecer. Al final, todavía faltaban 2 millones. Así que transferí la casa a una inmobiliaria. Debido a la urgencia, el precio fue un poco más bajo. Pero no importaba. Sabía que no viviría aquí en el futuro. Fue en ese momento cuando apareció el guardaespaldas de Lumina. Me sujetaron como a un criminal, torciéndome los brazos mientras me obligaban a subir al coche. Al llegar a la antigua mansión, Julian estaba sentado en el asiento principal con expresión fría, sosteniendo un látigo de vid espinosa. «Arrodíllate», ordenó. Me derrumbé en el suelo con vergüenza, arrastrándome hasta sus pies. El salón ancestral en plena noche parpadeaba entre luz y oscuridad, las sombras de años pasados volvían para perseguirme. Fue cuando recién llegué a la familia de Julian. Había muchos niños en su familia, y todos me llamaban hija ilegítima, ladrona. Era pequeña y débil, pero cuando se trataba de pelear, no me importaba mi vida, y los dejé a todos heridos, corriendo a casa a quejarme. Ya me había arrodillado allí antes. El abuelo de Julian me había azotado 3 veces como castigo, y Julian los había recibido todos por mí. Nunca había visto tanta sangre antes. Él me sostuvo en sus brazos, y todo lo que podía oler era el hedor de hierro. De camino a casa, aunque Julian estaba a punto de desmayarse, aún forzó una sonrisa y me pidió disculpas. Lo siento, Cipeta, lamento no haberte protegido. Ahora, la persona que había prometido protegerme de por vida se había convertido en el verdugo, elevado y poderoso sobre mí. Cipeta, discúlpate con Lumina. Temblé ante su grito, mi mente quedó en blanco. No hice nada malo. Desde el momento en que decidí separarme de Julian, no me atreví a responder los mensajes provocativos que Lumina enviaba a las 24 horas. ¿Qué mal había en evitarlos? ¿Robaste los pendientes de Lumina? Esos eran recuerdos de su madre, Cipeta. ¿Cómo puedes ser tan maliciosa? Solo porque tus padres murieron temprano, no quieres que nadie más sea feliz. La expresión en el rostro de Julian se desvaneció lentamente, y la mirada en sus ojos se volvió compleja e ilegible. Luego habló en voz baja: cuando eras más joven, no querías ser duro, pero ahora mírate. Eres igual que tus padres ladrones. Me congelé, incapaz de respirar. Hace 15 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico, y los rumores decían que habían robado una patente y se habían suicidado por culpa. Pero solo yo sabía que habían sido asesinados. Lloré, suplicando a Julian que me ayudara a limpiar sus nombres y darles justicia. Él conocía la verdad desde el principio. Bofetada. Discúlpate con Lumina. El sonido del látigo golpeándome se mezclaba con su voz. Mi cuerpo se desplomó, el dolor recorriendo mi espalda, seguido de la explosión de sangre ante mis ojos. Pero obstinadamente lo miré, como un animal herido, rugiendo en desafío. No hice nada malo. Lumina te vio entrar al dormitorio principal y salir con algo. ¿Todavía quieres negarlo? Fue entonces que cerré la boca de repente. Era el libro contable. ¿Cómo podría explicar que Julian había documentado cada centavo del dinero que me dio, haciéndolo público? ¿Cómo decirle que la persona que más amaba solo me veía como una mercancía con precio? ¿Qué pasa? ¿No puedes enfrentar lo que has hecho? Julian se acercó, su presencia asfixiante. El látigo cayó sobre mí como una lluvia torrencial, y el dolor en mi cuerpo no se comparaba con la agonía en mi corazón. Finalmente, no pude controlarme. Grité frente al memorial de mi madre: no lo hice, Julian, no fui yo. Justo antes de perder la conciencia, vi a Julian soltar el látigo al suelo, sonriendo levemente mientras preguntaba a Lumina si estaba satisfecha. De repente no pude reconocer a la persona frente a mí. Parecía el hombre que amaba, pero también alguien más. Cuando abrí los ojos de nuevo, era el día siguiente. Julian estaba sentado a mi lado, con aspecto desaliñado. Julian.
Lo sabes, ¿verdad? Asintió sin dudar. Traté de no llorar, pero mi pecho sentía que iba a estallar. ¿Por qué? Mi voz se quebró al hablar. Sabías que al hacer esto, estás confirmando que soy una ladrona. Sabías sobre mis padres. La voz de Julian se suavizó, pero sus palabras cayeron con fuerza, cada una golpeando mi corazón como un martillo. ¿Y qué? Sipeta, Lumina es mi esposa. Ella es diferente a ti. Merece vivir a la luz, sin soportar ni la más mínima injusticia. La habitación estaba silenciosa, tan quieta como la muerte. Parpadeé con fuerza, y grandes lágrimas cayeron sobre mi herida, ardiendo con dolor crudo. Julian tembló mientras lanzaba una botella de medicina en mi regazo. Al final, todo esto es culpa tuya. Si no fuera por ti, Lumina no sería tan desconfiada, sintiéndose insegura. Así que todo era culpa mía. Cerré los ojos y reí en silencio, bajando la cabeza. Amar a Julian siempre había sido mi pecado original. Julian miró su reloj, luego se levantó, y sus palabras sellaron mi destino con solo unas frases: mañana es mi boda con Lumina. Es una doble celebración, así que te quedarás aquí mientras la familia Chen viene a proponerte matrimonio. El hijo de la familia Chen ya se había casado 7 veces, famoso por sus numerosos matrimonios fallidos. Julian tampoco quería esto, pero ese gordo idiota sigue tropezando conmigo. No sabía cuándo había llegado Lumina a la puerta, sosteniendo los pendientes que se suponía que se habían perdido. Sipeta, Julian te ha mantenido tantos años, debería aprovecharte al máximo. Después de decir esto, ya no ocultó sus celos y arrastró a Julian fuera de la habitación. Julian. Lo llamé instintivamente. Pero Julian no se dio la vuelta. No miró atrás. El hermoso sueño de los últimos 20 años se hizo añicos, y de repente desperté. Adiós. Rechiné los dientes y borré toda la información de contacto de Julian. Esos recuerdos, junto con el equipaje que llevaba, no quería ninguno de ellos. Al atardecer, coloqué la tarjeta bancaria y la carta en la cama, me di la vuelta y subí a un avión hacia Italia. En ese momento, ya no me sentía tan desolada. Lo demás, creía que el tiempo lo sanaría. Así sea. Julian, nunca nos volveremos a ver. El reloj dio las 12. Al bajarme del avión, vi la pantalla del aeropuerto parpadeando salvajemente. Julian, el jefe de la familia Julian, ha desaparecido en su día de boda y no se le encuentra. Abrí mi teléfono y, para mi sorpresa, había más de 100 llamadas perdidas. Los números habían cambiado 5 o 6 veces. Julian, masticaba su nombre y de repente me pareció un poco risible. Resulta que algunas personas realmente lastiman a quienes no aman, todo por su amante. Sipeta, estoy aquí. Una voz clara llamó, y Tangerine, vestida con un vestido rojo, se destacó en el aeropuerto. ¿Estás cansada? Debe haber tomado más de 10 horas volar hasta aquí. Ella casualmente me quitó la flauta y se la colgó en la espalda. ¿Por qué no viniste con Julian? ¿Tuvieron una pelea? Recuerdo que dijiste que te gustaba Julian. Es por eso que estás aquí, para darme buenas noticias. Se van a casar pronto. Me pinchó juguetonamente y sonrió traviesamente. No. Negué con la cabeza y dije con una ligera risa: él es mi patrocinador y solo será mi patrocinador. Antes era mi culpa. Tenía sentimientos por el que no debería haber tenido. Ahora que se va a casar, no quiero ser como una mosca zumbando alrededor todos los días, molestándolo. Y bostecé, sintiéndome un poco cansada. Ya no le debo nada. El dinero en mi cuenta bancaria probablemente triplicaba lo que él había gastado en mi crianza, y considerando que mis padres habían sido salvados por su familia, esta deuda podía contabilizarse fácilmente. No tenía razón para apostar mi felicidad futura por él y Lumina. Sipeta, realmente no entiendo tus sentimientos chinos, son demasiado complicados. Pero realmente, no hay malentendidos, ¿verdad? Creo que los sentimientos de Julian por ti son diferentes.
¿Recuerdas cuando viniste de visita y no le dijiste? Saltó una reunión muy importante. Ante eso, Tangerín inclinó la cabeza. Sabes, mi chino aún no es tan bueno. Entendí lo que quiso decir y naturalmente recordé aquella vez cuando actué por despecho y me fui sin avisarle. En ese momento, Julian dejó todo de lado, volando sin parar de tren a avión para disculparse conmigo. La razón detrás de eso, casi la había olvidado, pero para mí, él siempre había sido muy paciente. Pero la gente cambia. En ese entonces, no había conocido a la persona que amaba. Fue amable conmigo, pero por lástima. Es algo que acabo de darme cuenta. En el avión, me di las últimas 12 horas para digerir esto. En realidad, Julian me había enseñado bien. Sobresalía académicamente, con muchos talentos, destacando en todos los ámbitos. Pero la lección más valiosa que me enseñó fue esta: Cipeta, puedes permitirte estar triste, permitirte ser tímida, incluso permitirte escapar o dejar caer tu armadura. Pero una persona no puede permanecer estancada para siempre. Mientras mis pensamientos vagaban, sonreí y despeiné el cabello de Tangerín. Claramente no había entendido, o no estaría mirándome tan erráticamente. Creo que iré primero a la escuela de arte. Italia se había convertido en mi segundo hogar, después de saltarme un grado. Había pasado un año aquí como estudiante de posgrado. De repente, los pasos a mi alrededor se detuvieron. Me giré sorprendida y Tangerín gritó, señalando la foto en manos del recepcionista: Cipeta, Cipeta. Siguiendo su dirección, vi mi propia foto. En un instante, agarré a Tangerín y corrimos hacia un lado. Julian se había vuelto loco. Intenté sofocar un grito desesperadamente, viendo cómo cada vez más personas en la multitud sostenían mi foto, escaneando el área. Cipeta, Cipeta, ¿qué pasa? No me asustes. El aeropuerto trasero, estrecho, dificultaba mi respiración, y pronto sentí una sensación de asfixia. Solo podía apoyarme en Tangerín, tratando de explicarle. Tras un largo momento, Tangerín explotó con una serie de insultos y comenzó a llamar a alguien. Cipeta, no te preocupes. Aunque no tengo el poder de tu familia, o no, de la familia de Julian, estoy en Italia, mi ciudad natal. Pronto, un equipo de guardaespaldas de civil entrenados irrumpió para escoltarnos de manera segura. La luz del sol afuera era intensa, haciéndome sudar. Al soplar el viento, sentí un frío agudo. Tangerín finalmente notó mis mejillas rojas y anormales y me llevó al hospital. Cipeta, descansa y cuida de ti misma. No te preocupes, nadie te encontrará excepto yo. Quizá porque estaba enferma, me sentí especialmente frágil. Cuando llegó la llamada de Kamal, antes de poder reaccionar, mi mano ya había presionado el botón de contestar. Kamal, ¿a dónde fue? ¿Cómo se desmoronó la familia cuando él volvió? Kamal había crecido junto a Julian y había estado conmigo durante toda mi infancia. Recientemente, después de hablar en mi defensa, Julian lo obligó a ir a casa y quedarse allí una semana. Kamal, no me asustes. Kamal, ¿puedes ir a recogerla? Julian dice que no la encuentra en ningún lado. ¿Qué te pasa, niño? Kamal sabe que ha sido agraviado, pero no puede seguir bromeando así. Si llegara a peor, Kamal renunciará y nos sacará de aquí a jugar. Al final, Kamal estaba ahogado. Frente al mayor que había estado conmigo desde la infancia, no pude decir una palabra. Solo tomé lentamente un sorbo de agua de jengibre. Al tragar, las lágrimas cayeron, salpicando el tazón. Kamal, yo, te extraño. No te preocupes, estoy bien. Además, si Julian está contigo, por favor dile que nunca lo molestaré de nuevo, para que no tenga que seguir demostrando cuánto ama a Lumina. También les deseo un feliz matrimonio. Kamal, Julian, él no fue a la boda. Cuando fuimos al hotel esta mañana, la cama estaba fría, y solo encontramos la tarjeta bancaria y una carta. Julian fue inmediatamente a la casa en West End, pero la persona que vive allí no eres tú. Kamal, no sé qué pasó entre ustedes, pero no queda rastro tuyo en casa. No estás allí, y hay tanto dinero.
¿Qué está pasando? Kamal ha visto crecer a ambos, y tú, no deberías terminar así. Hubo un momento de ruido al otro lado de la línea. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano, y, efectivamente, al siguiente segundo, la voz de Julian se escuchó. Olvídalo, Kamal, habla tú con ella. Sipeta definitivamente no quiere escuchar mi voz. Kamal, pregúntale dónde está, si está a salvo, si tiene dinero. Todas sus tarjetas bancarias siguen en casa, y su ropa no fue tomada. Tiene frío. Hambre. ¿Por qué se fue corriendo si todavía está herida? La voz de Kamal se acercó de nuevo, pero no quería continuar. Ni siquiera estaba segura de cuántas de las palabras de Julian eran ciertas, y aunque lo fueran sinceras, ¿de qué serviría? Después de todo, las heridas que llevaba eran todas gracias a él. Era mejor no contactarlo. Sin dudarlo, dejé el teléfono en el patio. Luego, pisé el acelerador y me fui. El teléfono estaba destrozado, igual que nuestra relación, rota e inútil. Después de un rato, Tangerine entró y preguntó si quería asistir a un concierto reciente. No pude evitar pensar en la cara de Julian. Sí, si se entera, ¿me arrastrará de vuelta? ¿Seguirá usándome como un escalón para su matrimonio? Para ser honesta, me dio un poco de miedo. Pero Sipeta. Tangerine suspiró suavemente. No puedes esconderte para siempre. ¿Qué pasa con tu honor, tu carrera? ¿Vas a renunciar a todo eso? Ya dejaste el lugar que te lastimó. Por favor, no te dejes caer de nuevo, ¿de acuerdo? Me quedé paralizada de repente. Esto era Italia, un lugar donde Julian no podía alcanzarme. ¿Realmente iba a esconderme por el resto de mi vida? Incluso si me encontrara, lo peor que podría pasar es que ambos quedáramos arruinados. Además, todavía no creía que pudiera tratarme así. Kamal grabó un vídeo para mí. Sipeta, ¿quieres verlo? Parece un monólogo de Julian. No quería mostrártelo porque temía que te causara dolor, pero me preocupaba que no mostrártelo te lastimara más. No lo entiendo, pero me preguntaron si estabas aquí, así que inventé una historia falsa señalando otra área. Tomé con vacilación la tableta de Tangerine. Era la noche antes de la boda. En el vídeo, Julian estaba sentado en el salón ancestral, con los ojos inyectados en sangre. A su lado había montones de botellas vacías y colillas de cigarro. Kamal, parece que siempre he estado usando el método equivocado. Todos dicen que sin mi novia Sipeta, pero en mi corazón, ella me salvó, me ayudó a vivir como una persona real. Podría haber ignorado todo, pero parecía que el destino me arrastraba, y no podía soportar verla, a esta pequeña niña, lastimada. De alguna manera quería darle felicidad. Quería que viviera en este estado de alegría para siempre, hasta el final. Así que esa noche, reflexioné mucho y sentí que la única forma de protegerla era mantenerla siempre bajo mi escudo. Pero cuando realmente intenté hacerlo, la lastimé a propósito, actuando frente a todos, pero él se abofeteó fuertemente, luego levantó el látigo de vid ensangrentado, sujetándolo con angustia autoinfligida. Julian, no sé cómo te sientes respecto a Kamal, pero no suena más a daño que a amor lo que dices. Tienes miedo de que sea herida por las tormentas del mundo exterior, así que le rompes las alas, no la dejas volar. Dime, ¿es eso bueno o malo para un ave joven? Sé que te preocupa que cuanto más grande te hagas, más atención atraerás. Cuanto más exitosa sea tu carrera, más repetirás el trágico destino de los padres de Kamal, pero ¿has pensado en esto? Kamal no tiene miedo a la muerte. Es una chica que ama con intensidad, y lo que quiere es amor, respeto igual. Nunca ha sido el daño disfrazado de protección lo que le has ofrecido. Si fueras ella, ¿cómo te sentirías? El vídeo terminó con una expresión pensativa en el rostro de Julian. Echó un vistazo al anillo de bodas en su dedo, de repente se lo quitó y salió corriendo, de manera frenética, como enloquecido. Luego vio la tarjeta bancaria y la breve carta de despedida que le dejé. En esos 5 minutos, me di cuenta de que en realidad me amaba. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde, sin esperanza y ya inútil.
El 21º día de mi estancia en Italia, me reía mientras terminaba el huevo al vapor que Tangerine había hecho para mí. Más despacio, Zipeta. Eres como mi amante. Me besó emocionada en la mejilla. Nadie ha apreciado mi cocina como tú. Solo tú, Zipeta. Dejando el cuenco, sonreí levemente. Bueno, no exactamente. Estoy enferma, no puedo saborear nada. Desde que acepté acompañar a Tangerine al concierto, ella ocasionalmente preparaba lo que consideraba comidas nutritivas para mí, a veces una clásica sopa de guisantes, a veces avena con leche fría. Así que cuando finalmente tenía una comida casera como esta, me sentía especialmente satisfecha, e incluso la flauta que tocaba sonaba más poderosa. Zipeta, estoy un poco nerviosa. Tangerine respiraba con dificultad, su rostro enrojecido por el esfuerzo. No estés nerviosa, ¿acaso no hemos hecho este tipo de competencia muchas veces? Esto es diferente. Ella frunció un poco el labio. Me pareció un poco extraño, aunque no podía precisar por qué. Después de que habló, yo también me sentí un poco ansiosa. Era como si alguien nos estuviera observando. Los aplausos sonaron, y di un paso adelante primero para realizar una reverencia estándar de caballero. La música era suave y elegante, el tono de la flauta claro y resonante. Un orgullo largamente olvidado surgió dentro de mí mientras tocaba toda la pieza. El público aplaudió, y los organizadores nos rogaron que tocáramos otra vez. Tangerine estaba igualmente entusiasta, insistiendo en que regresáramos al escenario. Cuando sus dedos derramaban la música del violín, miré nerviosa al público, pero al ver que no había nadie, sentí que mi corazón se calmaba y la seguí. Esta era la primera pieza que había aprendido. En aquel entonces, todavía era una niña juguetona que no podía quedarse quieta en la sala de práctica, pero insistí en actuar en el evento cultural. Por pura frustración, Julian dedicaba 2 horas cada noche a practicar conmigo. Después, me animaba a tocar. Quizás estaba sobrepensando. Cuando cayó el telón, estaba un poco aturdida, perdida en pensamientos, cuando de repente me levantaron del suelo. Déjame ir, déjame ir. Una voz apagada provenía del hombre que me sostenía. No una voz familiar me golpeó, y giré incrédula, luego temblando, murmuré 2 palabras, ¿Julian? Después de más de un mes, lo volví a ver. ¿Lumina? ¿Por qué estás aquí sola? Hice un gesto para que me bajara, mirando detrás de él. No dejes que ella malinterprete. Mantente alejado de mí. Julian me miró incrédulo, retrocediendo medio paso, sus labios pálidos. No hay Lumina, Zipeta. Ninguna. No sabía si intentaba consolarme a mí o a sí mismo, pero lo repitió 2 veces. No me llames Julian. Llámame por mi nombre, Zipeta. Llámame Julian. Hoy es tu 21º cumpleaños. Por favor, perdóname por no pedirte permiso para quedarme contigo. La voz normalmente fría y arrogante de Julian estaba ahora ronca. Mi cumpleaños. Han pasado tantas cosas estos días, y no me había dado cuenta de que había crecido un año más. En los últimos 15 años, nunca había pasado un cumpleaños sin Julian. Pero esta vez, de repente no quería estar con él. Gracias por el recordatorio, Julian. ¿Tienes algún otro asunto? Sonreí distante. Zipeta, ¿me estás pidiendo que me vaya? Te he estado buscando casi un mes. ¿Sabes cómo pasé este mes? ¿Tienes siquiera corazón? Después de todos estos años, me despides solo con una tarjeta bancaria. El teléfono sonó, y Julian miró al llamante antes de maldecirlo para que se fuera. Luego bloqueó a Lumina y borró todo de un golpe. Zipeta, escúchame. He preparado muchas sorpresas para ti, más grandiosas que cualquiera de tus cumpleaños anteriores. Lo siento, Julian. Sacudí la cabeza obstinadamente, sintiendo un leve impaciencia. No lo necesito. Julian casi instantáneamente me empujó al coche, acelerando lejos. Zipeta, sé que estás enojada conmigo. Es mi culpa. Usé el enfoque equivocado.
Sabes, nadie me enseñó cómo amar. Respiró hondo, su voz temblando mientras hablaba. De hecho, Lumina y yo aún no nos hemos registrado. Si quieres, puedo preparar una boda para ti ahora mismo. Julian. Lo interrumpí, hablándome a mí misma. La boda nunca fue lo nuestro. Han sido los abandonos repetidos, el sentido equivocado de protección. Pero no quería exponer todos mis pensamientos. Solo suspiré suavemente. ¿Recuerdas mi cumpleaños número 18? Dije que me gustabas. No puedo recordar los detalles de ese día, pero recuerdo esa bofetada, lo dolorosa que fue. El peor dolor fue ser llamada repugnante por la persona que más amaba. No soy alguien que guarda rencor, así que pasé 2 años tratando de acercarme a ti, intentando calentarte, pero las cosas no salieron como esperaba. En realidad, estoy agradecida. Cortaste los sentimientos que no debería haber tenido. Los sentimientos que tenía por ti no eran amor o no amor. Creo que siempre estuve atrapada en la admiración, pero ese proceso de adivinar mis propios sentimientos nunca fue sencillo. En el siguiente momento, Julian agarró mi muñeca. Me atrajo hacia él, su fuerza no era ligera. Instintivamente retrocedí 2 veces. Eso era algo que nunca habría hecho en mis primeros 15 años. Pero Sipeta, diste el primer paso. ¿Cómo pudiste? Julian detuvo el coche bruscamente, señalando una vasta extensión de blanco. Ese era el lugar de la boda que una vez dije que quería. Mi corazón se detuvo, y una ominosa premonición me abrumó como sofoco. Al darme la vuelta, vi que Julian vestía un traje blanco completo. Sipeta, podemos reconciliarnos. Está lloviendo. Levanté la mano, señalando la orilla. Mira, las olas son enormes. Los ojos de Julian se apagaron un poco, pero aún preguntó, ¿dónde? Todo se ha ido. Julian, todo se ha ido. A través de la intensa lluvia, vi la tristeza en sus ojos, tan profunda que no podía disolverse. Pero, ¿qué tenía eso que ver conmigo? En este amor secreto y doloroso, ¿quién no salió herido? En mi amor, solo estabas tú, pero en mi vida, no podía tener el amor como única cosa. Cada día en Italia se sentía especialmente pleno. Tangerine me dijo que hoy era el solsticio de invierno, y temprano en la mañana recibió 2 cajas de dumplings. No necesitaba que ella lo dijera, sabía que era de Kamal. A menudo preparaba comida para enviar, y el sabor de casa siempre me llenaba de nostalgia. Al ver que no estaba molesta, Tangerine preguntó con cuidado, «Kamal quiere verte». ¿Está bien? Por supuesto. Ya había dejado todo atrás, así que no tenía miedo de ver a nadie que conociera mis sentimientos no expresados. Kamal, has perdido peso. Sus sienes estaban encaneciendo, y su postura no era tan erguida como antes. Poco después de que te fueras, yo también dejé la familia de Julian. Tras escuchar que estaba aquí, el abuelo de Julian me pidió que te diera esto. Introduje el USB en la computadora y vi a Julian, jadeando, acostado en el salón ancestral, diciendo lentamente que no era su culpa. Era una escena tan similar a una que había vivido años atrás, donde casi pierdo la vida. Julian, ¿mereces a los padres de Sipeta? Su deuda de por vida con tu familia nunca podrá ser pagada. Ella expresó sus sentimientos por ti imprudentemente cuando era joven, ¿y tú? Cuando descubriste que te amaba, simplemente te fuiste. Qué noble de tu parte. Si te atreves a enfrentar tu corazón, nadie puede decir una palabra contra ti. Eres solo un cobarde. Julian ya no pudo contenerse y gritó de agonía, como si el dolor abrumador lo consumiera por completo. Sí. ¿Y qué si lo soy? Todo lo que siempre quise era que Sipeta creciera a salvo. Solo quería que estuviera a mi lado el resto de su vida. El dolor de estos años no ha sido solo suyo. Cada vez que actuaba, cada vez que me veía obligado a herirla, ¿cómo no iba a sufrir también? Me decía que esperara hasta poder destruir a la familia Lumina y luego casarme con ella. Pero ella ya no me quiere. Al borde del colapso, miró fijamente al techo, con lágrimas cayendo.
Esta fue la primera vez que veía llorar a Julian en 21 años. Para mi sorpresa, no sentí el dolor de corazón que imaginaba. Tras el temblor inicial, no sentí ni alegría ni tristeza. Kamal, la casa en West End fue un regalo de Julian. Pasó 5 años construyéndola él mismo para ti. Es todo su patrimonio. Sabiendo que no la querrías, hizo directamente el papeleo y la puso a tu nombre. Y Kamal sacó una pequeña caja de su bolsillo y me la entregó con gran cuidado. Dentro había un anillo pequeño, su color y estilo exactamente lo que más me gustaba. Kamal, no llores. Si no lo quiero, simplemente lo tiraré. No, no estoy llorando. Me limpié el rostro distraídamente, luego sonreí genuinamente. Kamal, por favor, agradécele de mi parte. Este regalo es demasiado valioso. Sipeta es solo la hija de un viejo conocido suyo, nada más. Solo puede ser la hija de su viejo conocido. Debe devolverse. Kamal abrió la boca, pero finalmente, todo se redujo a una frase, mientras Kamal sea feliz. El día que me uní oficialmente a la Orquesta Nacional, estaba en el escenario, con bendiciones de todos los presentes. Junto a mí en los temas de tendencia estaba Lumina. No recordaba la última vez que había escuchado su nombre, pero nunca imaginé que una persona viva así ya no existiría. Sipeta. Julian te está esperando afuera. El viento de enero aullaba entre los aleros, y bajo el pálido cielo de tinta, quedaba un parche de nieve. Julian estaba de pie con un abrigo negro, sosteniendo un ramo de rosas rojas. Sipeta, felicidades. Caminó silenciosamente a mi lado, escuchándome hablar sobre las alegrías y penas del último medio año. Esta vez que regrese, las cosas podrían cambiar. Puede que no pueda venir a verte durante algunos años. La expresión en su rostro era silenciosa y dolorosa, como pidiendo ayuda, o como si se hubiera derrumbado por completo. ¿Lo harías? Lo siento, estoy bien aquí. Su disculpa tardía y despertar llegaron demasiado tarde. Así que, sin importar si aprendes a valorar y arrepentirte en el futuro, prefiero extrañarte. El camino terminó, y el rostro de Julian estaba pálido. Su voz tranquila finalmente se quebró. Me miró, congelado en su lugar por mucho tiempo, perdido. ¿Puedo abrazarte? Si no, está bien. Julian dio una sonrisa autocrítica, y lágrimas rodaron por sus apagados ojos grises. Tras un largo rato, dijo, Sipeta, tú, debes comer a tiempo y vivir bien. Si quieres, por favor, envíame un mensaje. Está bien. Asentí y nunca miré atrás. Julian, Sipeta. Una vez, pensé que nuestros nombres eran una combinación perfecta. Un sueño fugaz, una almohada de árboles de acacia. Pero al final, solo fue un sueño. Al menos, ahora todo quedó en el pasado. A los 22, abracé mi segunda vida.